Shalom Ubraja, Siman Shin Tzadik. Dice Shulchan Aruch, un Maboy Shetzido Echad Eno Yehudi. Tenemos un Maboy que es una calle, un pasadizo, y hay de los dos lados patios, Hatzerot. De un lado, vamos a decirle a la mano derecha, Eno Yehudi. Quiere decir, puede ser un goy o varios goyim, pero vamos a hablar de uno solo, no hay diferencia entre uno u otro. Le más del lado derecho solamente un goy. Muy bien. Betzido Echad Israel. Y del otro lado, de la mano izquierda, ¿sí? Uno entra al pasillo, al zaguán, a lo largo, a la derecha tiene un goy, a la izquierda tiene un Israel. Bait el Israel, ajer etzlo patuach le reshut rabim, velo le maboy. Y a ver, acá dice algo que no se entiende mucho, yo les voy a traducir la geografía del patio, como estamos hablando. Está la calle, reshut rabim, una entrada hacia el patio, el zaguán, el pasillo, lo que sería una casa chorizo en algunos lugares, por ejemplo como en Buenos Aires, y al final salen muchas casas. Del lado derecho, de uno de los dos lados, un goy. Del lado izquierdo, hacia el frente sobre el Reshut Rabim, un Yehudí. Este Yehudí no tiene acceso al pasillo, vive solamente al frente. Entra uno en el pasillo, atrás de este Yehudí hay otro Yehudí que él para entrar a su casa pasa por el pasillo. Entonces, este pasillo que sería el Maboy tiene por un lado un Goy y por otro lado un Israel atrás. En el frente, este Israel no tendría nada que ver con el pasillo este. Muy bien. Sabemos la halajá que si en el pasillo o en el edificio o en el piso de un edificio hay un solo Yehudí y un solo Goy, que no hay que hacer eruv, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la takaná es solamente cuando hay dos Yehudim y un Goy. Perfecto. Hasta ahora, el Yehudí que está adelante, ¿sí?, no participa en la película, entonces no tendría que tener, ¿sí?, ningún tipo de takaná, ningún din para hacer eruv. Muy bien. Entonces dice Shulchan Aruch, el segundo renglón, Bejalón beino leven Israel adar bamaboy. Este señor que vive al frente, que no tiene entrada hacia el Maboy, tiene una ventana con la que se comunica con su compañero Yehudí que vive atrás de él. Entonces, para imaginarnos, sí puede ser que cada uno tiene su patio y en la pared que divide los patios, ahí tienen una ventana en donde a veces charlan y se pasan cosas. Pero el Yehudí que vive al frente no tiene llegada al Maboy. Esto que tiene ahora una puerta, ¿complica la situación o no complica? ¿Cuál sería la sevará? Dice, Eino yachol learev derech achalon shebeneyem leotzi keilav la Maboy derech bet Israel shecheno apatuach la Maboy. El que está en el frente no puede hacer un eruv con el que está atrás. ¿Sí? Son vecinos y se quieren pasar ahora, ¿sí?, una tacita de té, un tarrón de azúcar en Shabbat. Entonces, que un Yehudí con otro Yehudí, ¿qué tienen que hacer? Eruv. Muy bien. Pueden hacer eruv entre ellos dos, pero ¿para qué? Para que este señor del frente le entrega cosas al que está atrás suyo, para que lo lleve hasta el Maboy. Si los quiere llevar hasta el Maboy, ya se está metiendo en el lugar donde está el Goy. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que hacerse Jirut. Si no hay una ventana entre ellos, sino que hay una puerta entre ellos, entonces el que está en el frente tiene cómo llegar al Maboy atravesando a la casa del de atrás. Entonces en ese caso, mutar. Hay quienes prohíben incluso que tiene un petach patuach. ¿Cuál es el tema? Explica el Mishnah Berurah, Seif Katan Ei. ¿Cuál es el tema de la prohibición? ¿Por qué cuando hay un jalón está prohibido? Si sof el que vive atrás vive solo con un goy, es uno con uno. Dice, vea falgab de encanela had Israel afilu, que hay un solo Yehudí, Seif Katan Ei. Hay un solo Yehudí viviendo con el goy. Shechatzero patuach la maboy, mikol makom asru jajamim la seletaltel dere chatzero shel javero afilu al yede eruv.
כדי שלא יסמוך ישראל עליו, שיוצא ונכנס תדיר על ידי עירובו, ויישאר לדורקן יחיד במקום עקום בלמוד ממעשיו. Dice algo muy interesante. Toda la tacaná de que hay que hacerse jirut y hay que alquilar los lugares de un goy es porque para no aprender de los actos del goy. Entonces, los jajamín quisieron, si son dos yehudim, bueno, ahí la persona se siente más cómodo y está viviendo con el goy, no se va a ir fácilmente. Hay que hacerle sejirut, se le va a complicar de hacer sejirut y se va a querer mudar. Pero si vive un yehudí con un goy 1-1, entonces ahí solo se va a querer mudar. No hace falta que tenga la tacaná de Hassan. Muy bien. Acá normalmente tendría que ser 1-1, no tendría que tener la tacaná. Pero si vamos a permitir que el yehudí que vive al frente pueda hacer erub con el de atrás se va a sentir cómodo viviendo y se siente sí que tiene un amigo yehudí que cualquier problema lo salva del goy. Entonces ahí recae la tacaná, ¿sí?, con este goy. Dice Saif Bet, Maboy Shetzido Echad Eno Yehudi. Un poquito diferente al caso que veníamos hablando. Un Maboy, un zaguán, un pasillo, que de un lado es goy, Betzido Echad Israelim, y del otro lado son todos Yehudim. Ahora, estos Yehudim ya no es como el caso que veníamos diciendo, que el que vivía en el frente no tenía entrada al Maboy, sino que cada uno de ellos también tiene entrada al Maboy. Vamos a suponer que de este lado hay 3 Yehudim. Cada uno de los Yehudim podía entrar al Maboy. Entonces dice, no solamente que cada uno tenía entrada al Maboy, sino que también había jalonot, había ventanas entre uno y otro. Dice, Beirbu kulam dere jalonot, hicieron un erub entre los propietarios Yehudim, pero ¿cómo hicieron el erub? Entre los jalonot. ¿Qué quiere decir? Entre las ventanas de ellos. Afal pishen azu que anshe bait echad, umutarim lotzi velachnis dere jalonot, areelu alusilin lishtamesh bamaboy dere petachim, ach eskeru minaenu yehudi. No van a poder utilizar el resto de Maboy hasta que ponen también al goy adentro de la película, y en este caso sería haciéndose jirut. Si lo vamos a traducir un poquitito para nuestro Metziut, dijimos, hay edificios en donde las cajas de escalera son individuales al palier de cada piso. ¿Sí? Es una caja de escalera con una puerta, ¿sí?, que va subiendo. Para entrar al piso, abre una puerta y ahí entran al palier del edificio. Muy bien. Entonces, en ese caso, la caja de escalera sería lo que estuvimos hablando acá en este simán, el Maboy. Sería el pasaje en donde ahí se encuentran cada uno de los hatzerot. ¿Cuáles serían los hatzerot? Cada palier de cada piso sería un hatzer individual. Entonces, vamos a suponer, si en el primer piso viven Rubén y Shimón, y en el segundo piso vive Juan, entonces, ¿dónde se encuentran Rubén, Shimón y Juan? Se encuentran en la caja de escalera, pero en el primer piso, donde viven Rubén y Shimón, Juan no aparece. ¿Por qué? Porque incluso que él quiera bajar las escaleras, él baja por las cajas de escalera hasta planta baja. No entra, ¿sí?, no tiene necesidad de entrar al primer piso. Entonces, incluso que quiera entrar, no prohíbe. Entonces, en ese caso, Rubén y Shimón van a poder hacer un erub entre ellos y pueden sacar una cosa de la casa, llevar de la casa de Rubén a la casa de Shimón sin ningún problema. Pero si ellos van a querer llegar hasta planta baja, o van a querer llegar hasta la caja de escaleras, o a la cochera, o a la azotea, o a un salón de usos múltiples, entonces ahí tienen que tenerlo en cuenta a Juan. ¿Por qué? Porque ahora se encuentran en lugares en donde también está Juan, que es lo que dice acá, que hay que meterlo en la película y hay que hacer sejirut. Dice Shulchan Aruch Simán Shin Tzadik Alef, que kol mishpate bitul le misheshachach velo yirev bechatzero ken u bemaboy sheim shachecha chatzer achat velo nishtatefa mevatel et reshuta leshear bene amaboy o em la afal pi shen rabim shebene achatzer gam emaboy chashuvim keyachid bachatzer. Dice hasta ahora sí, habíamos estudiado en Erubé Hatzerot, hay un pitarón cuando el erub se rompió, o cuando el erub no se pudo hacer con el pan como hay que hacerlo. ¿Cómo se llama? Bitul Reshut. Que un propietario anula su Reshut a los demás y desde ahora se considera como un oreaj.
el anfitrión que recibe al oreaj, él ahora es dueño también de mi casa y por eso él puede sacar de mi casa y meter y yo solamente soy un invitado. Entonces no hay ningún problema. Incluso que no hicimos irub, existe hacer bitul. Esto es en casas con respecto a Hatzer. Si vamos a hablar en el caso que veníamos hablando anteriormente, por ejemplo, están en el mismo palier Rubén, Shimón y Leví, y Rubén y Shimón hicieron erub con el pan, y Leví se olvidó de poner pan. Entonces ahí rompe todo el erub, porque necesitamos que estén los tres sí o sí. ¿Cómo lo solucionamos? Leví, él le dice a Rubén y Shimón, anulo mis pertenencias en este erub y yo ahora soy invitado de ustedes. Dice Shulchan Aruch, eso mismo podemos hacerlo con respecto al maboy, con respecto a la caja de escalera, que si un piso, vamos a suponer primer piso, hicieron erub y segundo piso no hicieron erub, entonces primer piso, en el palier de primer piso ningún problema, segundo piso ni siquiera en el palier, no pueden. Pero el problema hace que el segundo piso, los que viven en el segundo piso, prohíben ahora a los del primero que no puedan cargar en la escalera, no puedan cargar en planta baja, en el estacionamiento, en la azotea, en el Zoom. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, de vuelta a lo mismo, existe hacer bitul, anular. Ellos anulan la propiedad que tienen en donde, no en la casa, como habíamos dicho antes. Anulan la propiedad que tienen en el Hatzer, en el planta baja, en el Zoom, en la cochera, hacia los otros propietarios y ellos se consideran ahora orjim. Entonces, esto dice Shulchan Aruch, que existe bitul reshut, como existe en el Hatzer, también en el Maboy. Sigue diciendo Shulchan Aruch, tercer renglón, uke kol mishpatei Israel bahatzer imaeno Yehudi, kenu bamaboy o ba'ir. שאין אסור לטלטל במבוי או בעיר המוקפת חומה עד שיהיו שתי חצרות של בתי ישראל בעיר. Dice, y así lo mismo, todas las halajot que estuvimos estudiando en un hatzer, en un patio, que cuando hay dos yehudim hay que hacer erub, cuando hay un goy tercero hay que hacer sejirut, lo mismo en mabuot, que si hay, como dijimos antes, un pasillo, y acá hay un hatzer de un yehudí, otro hatzer de otro yehudí, y otro de Yehudí, hay que hacer erub y también alquilar. Y lo mismo en una ciudad, que si adentro de la ciudad hay ¿sí? mucha gente que vive y hay algunos Yehudim y algunos Goyim, entonces hay que hacer sejirut y hay que hacer también shitufe mabuot. Entonces dice, así como dijimos que en edificios tiene que haber dos Yehudim y un Goy, para que se prohíba, pero si fuese un solo Yehudí y un Goy, no hay problema. Acá lo mismo, ¿sí? Tendría que ser en la ciudad. Abal Hatzer Ahat lo. Entonces sale que antes pasaba a veces en las ciudades de Europa que los Yehudim vivían en una sola manzana, como si fuese un barrio apartado, una cuadra. Entonces, si era un solo Hatzer, un solo patio donde estaban todos los Yehudim, y no había otro patio en la ciudad de Yehudim, entonces yo considero a todo el patio como un Yehudí y después lleno de Goim. Y dijimos que un Yehudí con un Goy no tiene que hacer erub para letaltel en donde, en la ciudad. Entonces, en este patio ellos van a hacer erub con ellos mismos para poder letaltel en donde, adentro del patio. Pero si quieren letaltel después en la ciudad, depende. Si hay otro patio de Yehudim, entonces somos dos Yehudim y un Goy. Si no hay otro patio de Yehudim, no hace falta nada. Dice, afino y marbe batin shel Israel petujim letojo, beushe tie air mukefet joma le dirá, está mi erote mukafon le dirá, está mi psarin al mukafin le dirá. Dice, todo esto, estamos hablando que la ciudad estaba amurallada. Justamente ayer me comentaron que la ciudad de Roma se calcula, según, ¿sí?, que estuvieron averiguando, arqueológicos, según las ruinas, se calcula que era una ciudad de 1.200.000 habitantes y era una ciudad amurallada. Era un círculo adentro de un círculo. Era doble muralla para 1.200.000 de habitantes. Entonces, ¿para qué lo trae? Que lo trae acá el Shulchan Aruch, que cuando es una ciudad amurallada, incluso que haya esta cantidad de habitantes, sof, toda la ciudad tiene
mejizá por todos lados. Al tener mejizá por todos lados, es como que estamos viviendo adentro de un patio, de un hatzer. ¿Cuántos somos? Y bueno, somos 1 millón de personas, no importa. Entonces ahí se puede hacer eruv y se puede hacer también sejirut makom. Beatzlajá rabá.